8:01 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. En la revista de Opinión Democracia queremos saludar al ministro de Energía y Minas, doctor Fernando Santos. Lo invitamos a un diálogo para conocer cómo está la situación del sector petrolero y de manera especial por estos hechos que de alguna manera afectan al sector y que salen del alcance de la conducción de una política energética como es la toma de los pozos petroleros. ¿Cuál ha sido el daño, si se valora, de la toma de los pozos y en qué condiciones están en este momento? Ministro, muy buen día. Queremos saludar de nuevo al ministro de Energía, doctor Fernando Santos. Lo invitamos a un diálogo sobre la situación del sector petrolero y queremos empezar el diálogo con la situación en los pozos petroleros de la región amazónica que fueron tomadas días atrás por una parte de comunidades indígenas. Ministro, muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad y la información respecto del sector petrolero, partiendo de los últimos hechos, sucesos que ocurrieran en pozos de la región amazónica ecuatoriana y la incursión de sectores indígenas en esas estructuras de explotación y exploración petrolera. Ministro, muy buen día. ¿Cómo está la situación en los pozos de la región amazónica? Buen día. Buen día, Miguel. Las cosas han mejorado bastante. De los 4 problemas que existían en la región amazónica, 2 ya se han solucionado, el bloque 43 y el bloque 61. El bloque 12 de Yuturi, el fin de semana estaban en muy buenas conversaciones. Solo queda un tema, el del bloque 16, que era de la compañía Repsol. Las peticiones de la comunidad guaroni en lo que se refiere a su bienestar y mejoramiento de condiciones de vida se han aceptado. Sin embargo, un dirigente pide que este bloque que pasó al Estado hace pocas semanas, en el 1 de enero, se devuelva al concesionario anterior, una compañía petrolera. Esto no es posible porque hay que hacer una licitación para otorgar un bloque del Estado. Sin embargo, parece que la compañía les ha hecho algunos ofrecimientos que ellos insisten en que vuelva inmediatamente la compañía. Les hemos explicado la dificultad legal de este tema, si es que seguimos conversando, pero de los 4, 3 están resueltos y uno está en vías de solución, porque son gente sensata que va a comprender que no podemos violar la ley y entregar a dedo un área petrolera. Resulta difícil convencer a los dirigentes indígenas de los hechos que han protagonizado y la solución que se vaya encontrando en el camino. No necesariamente. El problema es que creen que su arma de lucha es un poquito la violencia y el decir no a todo. Es comprensible, ¿verdad?, que las comunidades amazónicas se sientan relegadas, Miguel. Tenemos ya 50 años de producción petrolera. El petróleo ha cambiado al país, de un país pobre a un país de ingreso medio alto según la escala de Naciones Unidas. Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato han progresado enormemente gracias al petróleo. Y la Amazonía pues se ha quedado relegada. Y
necesidades básicas insatisfechas. Entonces eso les ha creado un sentimiento de que han sido relegados, de que el progreso ha brotado de su suelo y no ha regresado. Así es que tienen una actitud difícil, pero en el fondo son gente que lo que pide es sensato, ¿verdad? Excepto este tema de petróleo. El resto quizás se han acostumbrado a la ecuatoriana, ¿verdad? Pedir 50 para que le den 5. Hay cosas que piden, pero conversando quiero resaltar que Petroecuador tiene un equipo comunitario de primera, muy conocedores de la mentalidad de los habitantes del Oriente, de muy buena voluntad. Hubo episodios de violencia, entraron en el campo, en bloque 16, se robaron el cobre, ¿verdad? Hoy el cobre está tan alto, entonces de los postes, del alumbrado público, de los cables, se saca el cobre. Excepto esta violencia y este pedido de Repsolia de que no se puede cumplir, el resto se ha negociado. Y esto que usted cita, ministro, el robo de cobre, ¿han devuelto los dirigentes indígenas o se llevaron? Lamentablemente entraron en camiones y se llevaron. Que obviamente se denunció a la fiscalía, ¿no? Porque eso ya no es una reivindicación social, es una ratería, un delito, una pena, pero hay que hacerlo conocer a la ciudadanía y les deja sin luz, y sin luz sufren ellos y sufren los campos, porque los pozos no pueden funcionar, necesitan bombas para succionar el petróleo. Así es que un hecho lamentable, pero bueno, esperemos que se solucione. Estos últimos sucesos que han ocurrido con la toma de los pozos y la recuperación de los bloques 43, 61, 12, ¿se ha evaluado los daños, ministro? ¿Cuánto daño se irrogó en estos días? Mire, Miguel, se han de haber dejado de producir unos 2 millones de barriles a $60 el barril, son 120 millones de dólares que se ha han dejado de ingresar al presupuesto del Estado y a los partícipes. Obviamente esto se podrá recuperar algún momento, pero en el flujo de caja es una cantidad inmensa. De cualquier manera, en el tiempo se puede recuperar la producción, pero ya el daño se irrogó en estos días que le produjo problemas a la caja, precisamente de los ingresos por la producción, ministro. Así es, por supuesto, ya está el daño producido y más que nada también el prestigio del país, Miguel, cuando se ve que se suspenden abruptamente la producción por hechos de violencia. Los inversionistas, el mercado en general, ¿verdad? Le cuento que tuve una reunión con los señores del Fondo Monetario Internacional que están analizando el comportamiento de la economía del país para este año y el próximo. Y lo primero que me preguntaron es, y esperan estas paralizaciones que sea una norma, o sea, que se vuelvan a repetir y caiga la producción petrolera. El riesgo país creo que está en 1900 puntos, algo insólito, porque los inversionistas se preocupan, ¿verdad? Si ven una militancia que ya rebasa la legalidad, que va a la violencia, dicen, esto se va a volver cotidiano. Así es que es el daño no solo económico, sino el daño al prestigio del país. El país necesita financiar 5,000 o 6,000 millones de dólares cada año sus cuentas, ¿verdad? Porque es deficitario, hay un déficit fiscal muy fuerte. Entonces, se necesitan ingresos del extranjero, hay que pagar la deuda externa, que es monstruosa, la que se heredó. Entonces, sin ese flujo de divisas del extranjero, el país va a tener muchos problemas. Y estas actitudes de hecho, de violencia, de vandalismo, lamentablemente uso esta palabra porque es la realidad, no abonan al prestigio del país, no nos hacen daño, no solo económico, sino
un daño de prestigio, un daño moral, ¿verdad? Ojalá no se repitan. 4 al mismo tiempo fue realmente lamentable. Aunque 3 ya solucionados, 1 se les ha dicho, señores del bloque 16, lo que ustedes deciden para mejorar su condición social y económica dentro de las posibilidades se hace. Pero que vuelva a dedo la compañía que ya terminó su contrato, eso sí es imposible, en eso no se puede ceder. Ojalá, mañana creo que tiene una reunión en la Presidencia de la República con el señor Diego Ordóñez, llamado, ya es un problema de seguridad nacional, y se termine, pero ojalá no vuelva a suceder. Entre hermanos ecuatorianos debemos tener diálogo, ¿verdad? Petroecuador hace todo lo posible, Petroecuador depende del presupuesto del Estado. Las compañías privadas tienen más flexibilidad en cuanto a gastos, ¿verdad? Pueden reconocer, por ejemplo, sueldos a los dirigentes de las comunidades. Eso no puede hacer Petroecuador. Viene la Contraloría y le glosa al gerente, le dice, oiga, ¿cómo así regala usted la plata, señora gerente? Así es que dentro de estas limitaciones, Estado versus compañía privada, creo que esta pequeña agitación no pasará mayor, pequeña dentro de un contexto de un año, viéndole, se ha causado daño económico y moral al país. Ojalá ya se termine esto. Ahora, el problema, ministro, nada se puede garantizar y eso sale del alcance de usted, el que se genere certidumbre, confianza y que estos malhadados hechos no se repitan, porque esto desvía la atención de una política petrolera. Así es, no se puede planificar ni a mediano ni a largo plazo, Miguel, como estamos en procesos de prelicitación para el campo Amistad, para el campo Sacha, para 22 campos que están sin producción en Petroecuador. Queremos atraer inversión de extranjera de miles de millones de dólares. Sacha es un campo que requiere 2-3 mil millones de dólares para incrementar la producción. Nadie quiere venir en estas circunstancias. Dicen, un momentito, no, si lo que queremos es paz, venir a trabajar, no a ser blanco de violencia y de ataques. Así es que fueron lamentables estos hechos, coincidieron, diría yo. Yo no veo que hay un gran plan atrás de esto, como muchos piensan. Yo creo que son reclamos aislados. Las comunidades, como en todas partes del mundo, no se llevan muy bien las unas a las otras, así es que yo no veo que hay atrás una mente que diga comiencen a atacar al Estado como parte del problema político. No lo veo así, lo menciono porque me han dicho, pero no lo veo así. Pero no se crean las condiciones para atraer la inversión que tanto necesita el país. Así es que esperemos que, bueno, por la Semana Santa vuelva a reinar la paz y la calma en el país, y la próxima ya terminados estos conflictos sigamos con estos procesos de licitación. ¿Y cómo está la producción petrolera este momento, ministro? Bajó a 460,000 de los 490,000 que normalmente se estaba produciendo, y creo que nos vamos a quedar, Miguel, en los 490,000. El Ministerio de Finanzas previó 520,000 barriles por día para el año 2023. De los 490,000 que venían del año anterior, ¿en qué se basó, Miguel, esta proyección de incremento de 40,000 barriles por día? Quiero recordar a la ciudadanía, en el campo Ispingo, es parte del ITT, ¿verdad? El Tambococha, Tiputini producen un crudo pesado pero manejable, 10-12 grados API. Están produciendo entre los 250,000 barriles por día. El campo Ispingo es difícil acceso porque está cerca de la zona vedada por la existencia de zona de exclusión, por la existencia de personas no contactadas.
y es un área sensible el Yasuní. Se demoró un poco el que se inicie la perforación en el Ispingo. Se tenían grandes esperanzas, les soy sincero, si entre los dos TT que produce 50,000 barriles, el Ispingo tiene el doble de reservas según los estudios geológicos, se dijo va a ser un campo lindo, ¿verdad? Que va a producir una gran cantidad de crudo. Pero como sucede muchas veces en la industria petrolera, se puso el taladro, entró la broca, perforó el suelo y llegó al sitio de las reservas y fue una desilusión. Brotó una brea, no un crudo, una brea, pesadísimo, una verdadera melcocha, para usar una palabra que la ciudadanía me entiende. Eso no puede moverse al oleoducto. Además de eso, en otros pozos que brotó un poquito de crudo de mejor calidad, hay tanta calidad de agua en el subsuelo que el agua encuentra una salida hacia la superficie y ahoga el pozo. Entonces resultó una desilusión, como sucede en la industria petrolera, que es de alto riesgo. Se hace un análisis, se encuentra unas enormes reservas, se hace el hueco, se perfora el pozo y mala suerte, no aparece petróleo comercial. Eso sucedió en el Ispingo. Entonces 40,000 barriles no se pueden producir. Por eso se ha bajado las proyecciones a los 490,000 barriles por día. Quiero ser también claro, no es que el Ispingo se abandone, diga ya, qué mala suerte, hay que queda botado. No. Hay compañías, especialmente canadienses y norteamericanas, que sacan petróleo, lo que se llama arenas bituminosas, de unas piedras impregnadas con petróleo, las pulverizan y brota petróleo, obviamente a un costo alto y con una tecnología inmensa. Quizás esta sería la solución para el Ispingo, porque sí hay reservas, pero se necesita un método extraordinariamente sofisticado para producirlo. Pero hay una limitación legal, Miguel. La Asamblea hace algunos años dijo que solo Petroecuador opere en el campo ITT. Si hay esa limitación, no puede venir una compañía especializada. Si se levanta esa limitación y esta compañía se asocia con Petroecuador, pero bueno, eso es para el futuro. El hecho es que resultó fallido en la esperanza del Ispingo y nos vamos a quedar, yo diría, en unos 490,000 barriles por día para el resto de este año. Ministro. Una noticia, Miguel. Ya. Una noticia. ¿Y cómo está el precio del petróleo en el mercado internacional? ¿Cómo incide en los ingresos luego de la reducción que ha habido en las últimas semanas? Usted me hace la pregunta precisa. El día de ayer se reunió la Organización de País Exportador de Petróleo, OPEP, con sus aliados Rusia, Kazajstán y unos 10 países más productores, y decidieron reducir la producción. Habían anunciado una reducción de 2 millones de barriles por día hace unos pocos meses y decidieron incrementar 1,5 millones más la rebaja, o sea, rebajar de su producción 3,5 millones de barriles por día, porque hay un exceso de crudo en el mercado, lo que estaba empujando el precio a la baja. Bingo. El día de hoy se ha abierto el mercado hace unos minutos con $5 de incremento del precio. El WTI, que estaba en $75, ha subido $5, está en $80. Menos el $12 que está el descuento con el crudo ecuatoriano, estamos vendiendo, ya subimos a $68, es decir, $3 por encima de lo presupuestado. Estábamos vendiendo en 58, 59, ya subimos. Así es que el día de ayer fue un día magnífico para el país por esta decisión de la OPEP. Se espera que la OPEP está decidida a mantener estos precios
bajando producción, retirando barriles del mercado para equilibrarlo. Así es que somos optimistas. El precio de $65 se puso en el presupuesto gracias a la prudencia del señor ministro Arosemena, porque les recuerdo, en la asamblea querían que ponga 70, 80, 90, no. Él dijo con gran sabiduría 65. Ya veía que lo que venía para el año 2023. Así es que sí vamos a lograr los 65, quizás hasta 70, si la OPEP sigue firme defendiendo los precios. Lo importante sería estar sobre los 65 presupuestados. Si hoy es 68 o mañana 70, le oxigena de alguna manera los ingresos petroleros a la caja fiscal, ministro. Así es. Y también teniendo en cuenta la reducción de la producción, ¿verdad? En vez de 520, los 480 nada más. Así es que sí va a seguir el petróleo siendo el primer rubro de exportación, dándonos divisas. Además, también hay que recordar una cosa, Miguel. Si bien tenemos el lado positivo, que es la exportación de crudo, el año pasado nos dio 11.500 millones de dólares. También tenemos un problema muy serio, que es la importación de derivados. El año pasado nos costó 7.600 millones de dólares importar gasolina, diésel y gas licuado de petróleo. Hoy esa balanza negativa de importaciones se va a disminuir porque ha bajado el precio del crudo. El año pasado vendimos el barril a $86, hoy lo venderemos, digo usted, a 70 o $68. Sí hay una reducción, y también hay una reducción del precio de los productos importados. Así es que seguiremos teniendo una balanza comercial petrolera positiva. También quiero resaltar, Miguel, y que sepa la ciudadanía, que lamentablemente este congelamiento de los precios de los combustibles ha propiciado un uso desmedido, y buena parte se está yendo a otros países. Hemos incrementado el consumo de diésel frente a enero del 22 a enero del 23 en un 30%. La economía ha crecido en un 3%, 10 veces más que el crecimiento de la economía ha crecido el consumo de diésel. Esto es imposible en la realidad, imposible. ¿Qué está pasando? El contrabando, por más medidas que se tomen. Así es que ojalá lleguemos a un acuerdo con el señor que se oponen a rajatabla, la CONAIE, a un incremento de los precios, y se llega a un consenso sobre focalización. El que no pueda pagar el precio internacional, el que necesite una ayuda, que se le dé, pero el que sí pueda pagar, que lo haga, porque si no estamos regalando el combustible a los países vecinos felices. Ellos, quien sufre el Ecuador, bueno, ellos no hacen nada, no se benefician de una medida errónea que estamos. Así es que ojalá el Ministerio de Obras Públicas está manejando este tema con la ayuda de nuestro ministerio, pero sí está causando un grave desequilibrio y una desangre a las finanzas el mantener los precios, especialmente del diésel, congelados. Se está yendo por las fronteras. Y 30% es altísimo, ministro. 30%, si se compara con lo anterior, significa que ese flujo de diésel va al exterior a otros precios, más aún cuando parte de las importaciones que hace el país es con recursos propios de los derivados del petróleo. Así es, nos cuesta... sale divisas del Banco Central, ¿verdad? Porque lamentablemente todavía no se implementa la posibilidad que la empresa privada importe combustibles. O sea, es un gasto del presupuesto, y de esos 7.600 millones que importamos en combustibles, debemos haber vendido en la mitad, ¿verdad? Así es que unos 3.800 millones de subsidio.
se ve en humo, ¿verdad? Más que educación, más que salud. Así es que ojalá pensemos. Recuerdo, desde el gobierno anterior, gracias al ministro René Ortiz, se hizo este sistema de bandas para llegar a alcanzar el precio internacional gradualmente con un 5%, y de pronto vino este estallido social propiciado solo por una minoría, y está pagando todo el país. Estamos regalando el diésel, botando plata del presupuesto del Estado. Así es que ojalá lleguemos a un acuerdo para la focalización. Y en otro tema, ministro Santos, ¿cuál ha sido la incidencia de la apagada de los mecheros en los pozos? Todo el gas asociado, el petróleo brota de la tierra junto con gas, por eso se llama gas asociado. Mucho petróleo y un poco gas asociado. Bien, y quiero recordar históricamente muy brevemente, hace 50 años, en el año 72, cuando brotó el petróleo, ¿quién era la productora? Era la compañía Texaco. Y le preguntó al ministro, al almirante Jarrín Ampudia de ese tiempo: señor ministro, junto con el petróleo brota el gas asociado, ¿qué hago con el gas? El ministro Jarrín les dijo: señores de la Texaco, ustedes solo tienen derecho a beneficiarse del petróleo crudo. El gas déjenlo, pertenece a la soberanía del Estado y el Estado lo manejará. Bueno, han pasado 50 años y el Estado no ha manejado ese gas. No ha decidido qué hacer con él. Como no puede echarse a la atmósfera, hay que quemarlo, ¿verdad? Es el menor de los males, porque si le echa a la atmósfera se envenena la población, entonces hay que quemarlo, y se ha venido quemando. Hoy hay menos, ¿verdad? 50 años de desperdicio, pero bueno, dejémosle ahí. Un juez hace pocos meses dijo que estos mecheros se apaguen. Ha habido licitaciones porque se puede aprovechar este gas, ¿verdad? Se lo puede reinyectar al pozo, se puede generar energía eléctrica, se le puede procesar para uso industrial, comercial, hacer gasolina natural, muchos usos. Pero Petroecuador, por razones, más bien de forma, diría yo, han fracasado las licitaciones y no ha logrado encontrar un contratista que se beneficie de este gas. Así es que se ha seguido quemando, pero hay que apagar los pozos, y se han apagado 110 pozos que tienen gas asociado para que no salga el gas, y lamentablemente si no sale el gas, tampoco puede salir el petróleo, entonces se pierde producción. Pero no importa, hay que darle más valor a la salud de la población, ¿verdad? Así es que se ha perdido algún poco de producción, se han cerrado 110 mecheros, ya Petroecuador los ha hecho, hay unos 300 más que hay un plazo que dio este juez por algunos años. Así es que en Petroecuador van a sacar de nuevo la licitación para que venga alguna compañía. Son inversiones de cientos de millones de dólares, porque hay que ir de pozo en pozo poniendo una instalación para que ese gas, con unas mangueras, llevarlo a una central de proceso y ahí beneficiarlo. Así es que esperemos que en las próximas semanas, ojalá Petroecuador ya reviva la licitación que falló la última vez y este gas se pueda beneficiar, pero el apagado de los mecheros significa pérdida de producción para el país. Pero la salud está antes que la producción petrolera, por supuesto. Una pregunta final por ahora, ministro. Dada su experiencia y conocimiento, el tema de Flopec y parte de lo que se autoriza a la Corte Constitucional, que ha sido cuestionado ese fallo, el juicio político al presidente de la República por presunciones con contratos que vienen del 2018 y el manejo de Flopec. ¿Qué piensa usted, ministro? Mire,
Miguel, le escuché al señor presidente de la República el día de anoche, ¿verdad? Explicó con enorme claridad este contrato con esta compañía Amazonas Tanker, me parece, fue del año 18 y fue ratificado en el 2020, antes de que él sea presidente de la República. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. En segundo lugar, parece que el origen de este problema es una carta de un anterior gerente, el almirante Estupiñán, al presidente de la República, en la cual le dice que puede haber una presunta irregularidad en este contrato. Pero el mismo presidente explicó que el almirante Estupiñán, que fue gerente de Flopec, y salió y obtuvo una adhesión de un juez para volver, o sea, quiere mantenerse en el cargo. Él mismo en una carta les dice a estos señores de Amazonas Tanker, no me acuerdo, les voy a terminar el contrato. Y en una segunda carta les dice, no les voy a terminar el contrato, porque parece que es beneficioso. También he escuchado al diputado Vandegas, que es un abogado muy claro, decir que es un contrato más bien beneficioso para Flopec. Y en tercer lugar, se aduce que la Contraloría ha establecido un perjuicio de 6 millones, me parece, al Estado, a Flopec específicamente por este contrato. Pero leyendo el informe de la Contraloría no aparece ninguna cifra. Lo que da la Contraloría son recomendaciones sobre este contrato. Entonces, se está acusando al presidente de la República de algo que no existe, de un delito que no existe. Porque para existir un delito del cual usted sea cómplice o encubridor, primero tiene que establecerse el delito. Aquí no hay ningún delito. La Contraloría ha hecho un informe donde no habla de perjuicios, hace recomendaciones. Y así hablase de perjuicios, Miguel, ese informe tiene derecho a ser rebatido por los interesados. Entonces es una cosa descabellada, acusarle al presidente de la República de un delito que no existe, que nadie lo ha probado, que ningún juez ha dicho aquí hay un delito y condeno a los culpables. Imposible en un país civilizado. Así es que es un problema, ya pasa a ser político. ¿Qué dicen algunos diputados? Es por la mala gestión del presidente es que iniciamos este proceso. Pero entonces pónganle que le acusan de mala gestión, pero no le acusen de algo que él no tiene absolutamente nada que ver. Él no es gerente de Flopec, es más, si el presidente de la República hubiese intervenido en Flopec y les hubiera dicho, señores de Flopec, hagan esto o dejen de hacer esto, era interferencia en una empresa autónoma. El presidente de la República no tiene nada que ver con Flopec, tiene que respetar la autonomía administrativa de Flopec. Así es que es algo sin pies ni cabeza, que nos hace quedar mal como país. Somos un país ya de 200 años, un país con una tradición judicial respetable. Y yo les pediría a los señores asambleístas que recapaciten el odio político, el revanchismo político. A mí también hay políticos que me caen muy mal, pero no les voy a acusar de haber matado a John F. Kennedy. No me voy a inventar un delito, ¿no? Por favor, con sensatez. Ojalá en la Asamblea va a pasar el filtro de la Comisión de Fiscalización. Ya veo que Fernando Villavicencio, que es un hombre experto en investigación seria, ¿verdad? Va a hacer el filtro y va a decir un momentito, a ver, ¿dónde está el delito comprobado por un juez del cual se le quiere hacer cómplice al presidente de la República o encubridor o que dejó pasar? Y si no existe el delito, no puede proceder el proceso Así es que no tiene, perdón, la expresión, vuelvo a decirlo, ni pies ni cabeza. Es una demostración de revanchismo político que no cabe, la Constitución no lo permite. Aquí nuestros sentimientos son una cosa, el proceso judicial es otra cosa.
Dicen que es proceso político, por supuesto, pero primero es proceso antes de ser político. Tiene que guardarse las mínimas reglas de un proceso. Un proceso penal tiene que haber un delito debidamente comprobado, autores, cómplices y encubridores. Aquí no hay nada. Así es que espero que el presidente salga absuelto. Y pensar, ministro Santos, que la Corte Constitucional autorizó esto en una decisión más que constitucional, política. Lamentablemente yo tenía y uso el verbo en pasado, la mejor opinión de la Corte. Obviamente hay 3 jueces muy respetables que han analizado debidamente el proceso y han dicho aquí no hay nada, pero hay otros jueces que los respeto, por supuesto, pero tengo mis dudas sobre su actuación, porque es la Corte Constitucional. La Constitución habla del debido proceso, y el debido proceso significa el darle la oportunidad a la defensa, analizar la acusación y la defensa, es decir, adelante sí o no. Porque si la acusación es absurda, ningún juez que se respeta hasta como magistrado puede decir, pase nomás, es un asunto político. Hay la gente en las calles amenazando, no me quiero salir de mi zona de confort. Eso es no hacer honor a su altísima calidad de miembros de una corte de ese nivel. Así es que estos señores 6 jueces, los respeto por supuesto, pero cuestiono a la ciudadanía su proceder. No lo hicieron bien. Bien, la revista de Opinión Democracia agradece la atención al ministro de Energía y Minas, doctor Fernando Santos Alvite. Muy amable su atención. Gracias, Miguel. Muy buenos días. Muchas gracias. Muy buen día. 8:38 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a dar una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto diálogo con el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, agricultor, respecto de esta decisión del porte de armas. ¿Cuánto contribuye en medio de esta inseguridad lo que se ha resuelto para el porte de armas, por cierto, dentro de un proceso riguroso de autorización?